Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo con su hermano y con otros 3 hombres en una sola noche, y quedé embarazada. Hice de todo para ocultar el embarazo y engañarlo, pero él preparó una venganza brutal que destruyó mi reputación en el baby shower y me dejó marcada para toda la vida. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale a me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Me llamo Juliana, tengo 28 años y, en apariencia, mi vida parecía perfecta. Llevaba 5 años casada con Leonardo, un hombre educado, amable, de voz suave y sumamente dedicado a nuestra relación. Todos me decían que tenía suerte de haber encontrado a alguien tan bueno, y durante un tiempo lo creí. Vivíamos en un apartamento cómodo, teníamos estabilidad económica y él se aseguraba de que todo estuviera en orden, desde pagar las facturas hasta pequeños gestos como las flores en las fiestas. Pero tras esa calma, algo crecía silenciosamente en mi interior. Un vacío. Una carencia. Y esta ausencia no provenía de discusiones ni de problemas graves. Era todo lo contrario. Leonardo era demasiado bueno, demasiado predecible, demasiado constante. Todo funcionaba como un reloj, y quizá eso era lo que me asfixiaba. Mientras él me veía como el centro de su mundo, yo me encontraba atrapada en un rol que ya no tenía sentido. La esposa perfecta, con el marido perfecto, pero con un anhelo interior de algo diferente, más visceral, más impulsivo, más real. Leonardo no era frío, pero había una ausencia de tensión entre nosotros. La rutina lo dominaba todo. Besos apresurados, caricias lentas, conversaciones que parecían girar en círculo sobre trabajo, facturas o planes futuros. Y fue en este vacío que comencé a perderme. Empecé a buscar otras posibilidades, aunque no tenía el coraje de admitirlo. Todo dentro de mí aún luchaba por mantener la fachada de una esposa fiel, pero el deseo de algo nuevo comenzó a crecer como un veneno lento. El detonante de todo llegó una noche cuando nos invitaron a la fiesta de fin de año en la empresa donde trabajaba Leonardo. Siempre asistía a estas reuniones, más por cortesía que por deseo. Pero esa noche, algo cambió. Tal vez fue el vestido que llevaba, lo suficientemente ajustado como para recordarme que seguía siendo una mujer deseable. Tal vez fue el vino, o la mirada que encontré con el hermano de Leonardo, Rafael. Rafael era lo opuesto a su hermano. Donde Leonardo era comedido, Rafael era burlón. Donde mi esposo era tranquilo, él era provocador. Había algo en esa mirada suya que me desconcertó. Cuando nos encontramos en la fiesta, me abrazó como siempre, pero me sujetó la cintura un segundo más de lo habitual. Solo yo lo noté. O tal vez quería creer que solo yo lo noté. Lo cierto es que esa noche, entre risas, música a todo volumen y alcohol a raudales, una energía empezó a invadir el ambiente. Y no era solo Rafael. Otros 3 compañeros de la empresa, todos más jóvenes, desinhibidos, con ojos hambrientos, empezaron a mirarme con excesiva atención. Era una mezcla de curiosidad, deseo y diversión. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva. No fue planeado. No salí de casa pensando en hacer trampa. Pero lo que pasó después de la fiesta no fue casualidad. Fue una decisión. Y fue esa decisión la que cambió mi vida por completo. La fiesta se alargó hasta tarde. Leonardo, como siempre, bebió un poco y se ofreció a conducir. Pero algo dentro de mí quería seguir, prolongar esa recién descubierta sensación de libertad. Cuando dijo que estaba cansado y se iba, mentí. Dije que quería quedarme un rato más con unos amigos de recursos humanos. Confió tanto en mí que no lo cuestionó. Me besó en la frente, me abrazó y se fue. En ese momento, la culpa apenas existía. Todo parecía ligero. Tenía 28 años y, por primera vez en mucho tiempo, me sentía dueña de mí misma. Rafael se dio cuenta de que Leonardo se había ido y se acercó a mí con una sonrisa pícara que me puso los pelos de punta. ¿No vas con él?, preguntó, casi en broma. Dije que no, y él rió. Entonces quédate con nosotros. La fiesta seguirá en otro sitio. Y ahí fue cuando cometí mi segundo error. Dije que sí. Nos subimos a un coche con otras 4 personas. Rafael iba delante y yo detrás con 2 de sus compañeros, Diego y Gustavo. Un tercero, Bruno, ya nos esperaba en uno de sus apartamentos. El ambiente era eufórico. La música sonaba a todo volumen, las bebidas estaban en los posavasos y las risas a raudales. Miré por la ventana, pensando en Leonardo durmiendo solo, ajeno a todo. Y cuanto más pensaba en ello, más quería olvidarlo. Olvidar a la esposa que había sido,
Olvidar los años de rutina, olvidar a la mujer correcta que la sociedad esperaba de mí. Al llegar al apartamento, la fiesta se hizo más pequeña, pero más intensa. Las risas dieron paso a caricias, miradas largas, una proximidad que desafiaba los límites. Rafael me sirvió una copa de vino, se acercó por detrás y me susurró algo al oído que me dio escalofríos. Sabes que todos te miran, ¿verdad? Como si fueras un premio. No respondí. Simplemente me bebí la copa de un trago. Era como si quisiera que alguien, cualquiera, me sacara de ese papel de mujer perfecta. Quería ser otra persona. Y lo era. No recuerdo exactamente quién me besó primero. Solo sé que no fue Rafael. Pero antes de que me diera cuenta, ya estaba sucediendo. Manos, bocas, cuerpos. Todo se mezclaba en un torbellino de sensaciones. El mundo daba vueltas, la culpa se desvaneció. Y me dejé llevar. Rafael solo entró después. Esperó. Observó. Y cuando creyó que era el momento adecuado, se acercó, me abrazó con fuerza y dijo, ahora me toca a mí. Esa noche, dejé de ser la esposa fiel. Era la mujer que le había sido infiel a su marido con su hermano. Y con otros 3 hombres. Cuando me desperté esa mañana, el silencio en la habitación era ensordecedor. La fiesta había terminado. El apartamento era un caos y los cuerpos que una vez me rodearon ahora yacían despatarrados en el suelo, el sofá y los colchones improvisados. Me dolía el cuerpo en lugares que ni siquiera recordaba haber tocado. Me palpitaba la cabeza, pero no era solo la resaca del alcohol, sino la de la conciencia. La ropa que me había puesto rápidamente parecía gritar contra mi piel. Todo a mi alrededor era prueba de lo que había hecho. Me temblaban las manos mientras buscaba mi teléfono, y al encender la pantalla, vi varios mensajes de Leonardo. ¿Llegaste bien a casa? Te extraño. Avísame cuando vuelvas. Cada palabra suya me llegaba al alma. La dulzura de los mensajes contrastaba con la suciedad que sentía por dentro. Y en ese momento, me di cuenta de que había cruzado una línea que ya no podría deshacer. Recogí mis cosas en silencio. Rafael yacía en el colchón de la esquina, observándome con los ojos entornados. No dijo nada. Solo me miró, como si supiera que no tendría el valor de enfrentarlo. Salí del apartamento como un criminal huyendo de la escena de un crimen. De regreso, el taxi me pareció demasiado lento. Cada semáforo en rojo me daba más tiempo para pensar en lo que había hecho. Fue solo una noche, me repetía. Nadie tiene por qué saberlo. Pero en el fondo, lo sabía. La traición no había sido solo física. No había traicionado a Leonardo por impulso. Lo había traicionado porque quería, porque lo buscaba, porque lo permití. Eso lo empeoraba todo. Y mientras el coche recorría las calles de la ciudad, vi el reflejo de mi rostro en el cristal. Ya no me reconocía. Al llegar a casa, Leonardo seguía dormido. Entré en silencio, me quité los zapatos y fui directo al baño. Pasé casi 1 hora en la ducha, como si el agua pudiera borrar todo lo sucedido. Me miré al espejo y ya no veía a la mujer que había visto antes. Y lo peor de todo, no podía sentir remordimiento de verdad. Sentía culpa, sí, pero más por la posibilidad de ser descubierta que por el acto en sí. Tenía el corazón entumecido. Y por mucho que quisiera olvidar esa noche, mi cuerpo aún vibraba con los recuerdos de lo que había sentido. Una parte oscura de mí ansiaba repetirlo, aunque sabía que sería el fin de todo. Y fue en ese momento que me di cuenta de que mi relación con Leonardo ya no era un refugio seguro. Era una prisión disfrazada de amor. Durante los siguientes días, fingí normalidad. Preparé café, sonreí cuando llegó del trabajo, acepté su cariño y participé en las conversaciones como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, la distancia entre nosotros solo crecía. Cada vez que me tocaba, mi mente me transportaba a aquella noche. A las miradas de los otros hombres. A la forma en que Rafael me sujetaba del pelo. Era como una droga. Y, como cualquier adicción, la abstinencia empezó a consumirme. Me dije a mí misma que sería solo esa vez. Pero Rafael no tardó en reaparecer. Me envió un mensaje corto. Solo un hola con una foto del apartamento vacío. Sabía lo que significaba. No me lo preguntaba. Solo me daba pistas. Y, cobardemente, borré el mensaje y fingí que nunca había llegado. Pero mi corazón latía más rápido, y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que cediera de nuevo. Rafael lo sabía. Y esperó pacientemente la próxima vez. Intenté convencerme de que había sido un error aislado.
Un arrebato emocional, un lapsus de carácter causado por el alcohol, la necesidad y los impulsos no resueltos. Pero la verdad es que algo dentro de mí se había despertado. Una parte latente, descuidada por años de un matrimonio demasiado tranquilo, demasiado seguro, demasiado predecible. Rafael aparecía en momentos inesperados, no explícitamente, sino con gestos silenciosos, miradas cargadas de intención. Sabía lo que me había hecho esa noche. Sabía que nunca podría fingir que no había pasado nada. Y él jugaba con eso. Durante las comidas familiares, los encuentros casuales con Leonardo, las visitas a su suegra, Rafael se hacía presente con comentarios ambiguos, sutiles toques en el hombro o la cintura, chistes de doble sentido que solo yo entendía. Era un juego silencioso que me cautivaba. Nunca decía nada directamente. Pero me recordaba, con solo una mirada, lo que compartíamos. Y lo peor de todo, yo le correspondía. No con palabras, sino con mi cuerpo. Mi mirada traicionaba mi conciencia. Mi respiración se alteraba cuando él se acercaba. Y esa era una especie de traición continua, más cruel que el acto físico en sí. Porque era constante. Repetida. Casi ensayada. Leonardo, por su parte, seguía siendo el mismo buen hombre de siempre. Cariñoso, atento, siempre priorizando mis necesidades. Me decía que me amaba de una manera que me dolía, porque con cada declaración me sentía más sucia, más falsa. Empecé a evitar la intimidad. Decía que estaba cansada, inventaba dolores de cabeza, ocultaba mi incomodidad tras excusas triviales. Pero él lo notaba. Su sensibilidad me asustaba. Leonardo nunca fue desconfiado, pero era perspicaz. Empezó a preguntarme si algo andaba mal. ¿Estás bien? ¿Pasó algo en el trabajo? ¿Estás segura de que todo está bien entre nosotros? Me miraba a los ojos, buscando respuestas, pero yo apartaba la mirada. Era demasiado cobarde para decir la verdad. Y demasiado mentirosa para ser justa con él. La culpa me hacía querer parar. Pero el deseo me impulsaba. Y este conflicto constante me ponía enfermo. Cuando recibí el segundo mensaje de Rafael, no lo dudé. Esta vez, no solo me envió un hola. Escribió, ¿me extrañaste? Podría haberlo ignorado. Podría haberlo bloqueado. Podría haberle mostrado el mensaje a Leonardo y acabar con todo. Pero respondí, sí. 3 cartas. Eso fue suficiente para arrastrarme de nuevo al mismo abismo. En menos de una hora, estaba en el mismo apartamento. Pero esta vez, era solo él. Sin los otros hombres, sin el exceso de bebida, sin la excusa de la euforia de la fiesta. Fue un reencuentro consciente. Y, aunque sabía que lo estaba destruyendo todo, llamé a la puerta. Cuando Rafael abrió la puerta, estaba sin camisa, con una sonrisa que demostraba que ya conocía el final de la historia. No dijo nada. Simplemente me tomó de la mano, me apretó contra la pared de la sala y empezó a besarme como si todo el tiempo hubiera sido una espera ensayada. Mis pensamientos se desvanecieron. Era pura instinto, pura deseo. Cada roce suyo reaviva la misma adicción. Y allí, en esa habitación silenciosa, traicioné a Leonardo por segunda vez. Solo que esta vez no hubo excusas, ni vino, ni celebración. Solo era deseo. Solo era yo. Después de mi segunda vez con Rafael, algo dentro de mí se rompió por completo. La mujer que resistió la tentación, que creyó que era solo un error aislado, dejó de existir. Y en su lugar emergió alguien que vivió una mentira cuidadosamente calculada. La traición, antes marcada por la culpa y el remordimiento, se convirtió en parte de mi rutina. Era como si hubiera 2 versiones de mí. La esposa devota que le preparaba el café a Leonardo todas las mañanas y la amante silenciosa que se desnudaba para su hermano siempre que tenía oportunidad. No preví que las cosas se intensificaran tanto. Pero, como todo lo que implica deseo, los límites desaparecieron poco a poco. A veces, una mirada de Rafael durante la comida del domingo bastaba para saber que quería verme esa misma noche. Otras veces, ponía excusas para pasar. Decía que necesitaba pedirle prestada una herramienta a Leonardo o devolverle un libro. Cuando Leonardo no estaba, entraba con la naturalidad de quien sabe exactamente dónde está. Y yo lo dejaba entrar. Y lo permitía todo. Como si ya no fuera capaz de decir que no. Los mensajes entre nosotros se hicieron más frecuentes. Eran cortos, siempre discretos, pero llenos de insinuaciones. Jueves, 6 de la tarde. Ya sabes dónde. Hoy, ponte ese vestido.
No digas nada. Solo ven. Eran órdenes. Y obedecí. Rafael me hacía sentir deseada de una manera que Leonardo ya no podía. Pero era más que eso. Me hacía sentir mal, peligrosa, y eso era adictivo. Era como vivir bajo una descarga constante de adrenalina, donde el riesgo de ser descubierta solo lo intensificaba todo. Y cuanto mayor era el riesgo, más difícil era parar. Leonardo, en cambio, empezó a cambiar. No de forma evidente, sino sutil. Empezó a observarme más. Prestaba atención a mi horario, a la ropa que usaba para quedar con un amigo, a cómo me vestía incluso cuando no tenía compromisos importantes. Empezó a hacer preguntas más directas, como, ¿con quién cenaste anoche? O dijiste que salías a las 5, pero llegaste a las 8, ¿qué pasó? Respondí con la misma habilidad con la que traicionaba, fría, calculada, sin titubeos. Aprendí a mentir con la mirada. A sonreír mientras traicionaba. Y eso me asustaba. El peso del secreto no era ligero. A veces me despertaba en mitad de la noche y miraba al techo, intentando comprender cómo había llegado a ese punto. Me preguntaba si alguna vez sería capaz de decir la verdad, si tendría el valor de acabar con ello antes de que todo se derrumbara. Pero cada vez que pensaba en romper con Rafael, él reaparecía. Bastaba una caricia, un susurro al oído, un simple «eres mía», y me rendía de nuevo. No era amor. Era posesión. Un juego de poder donde aceptaba ser el premio. Y fue en ese momento que el universo decidió darme una nueva pieza en este turbio tablero, una falta de menstruación. No lo esperaba. No había considerado la posibilidad, ni mucho menos. Pero cuando el retraso se prolongó por más de 10 días y empezaron a aparecer los síntomas, el miedo me invadió. Compré una prueba de farmacia, la escondí en el fondo de mi bolso y esperé el momento oportuno para hacérmela sin que Leonardo se diera cuenta. Y cuando aparecieron las 2 líneas, claras, rojas e implacables, supe que la mentira ya no era invisible. Ahora, estaba dentro de mí. Creciendo. Respirando. Y a punto de salir a la superficie. Me quedé mirando esas 2 líneas como si pudieran darme una respuesta que no llegaba. Sostuve la prueba con manos temblorosas, sentado en el suelo del baño, completamente paralizado. Quería llorar, pero ni siquiera eso podía. Sentía el cuerpo entumecido, como si me hubiera apagado para evitar que mi mente se volviera loca. Leonardo llevaba meses queriendo ser padre. Lo habíamos hablado varias veces, y siempre decía que aún no era el momento. Pero ahora, el destino había decidido por nosotros. Pero había una sombra sobre ese momento que debería haber sido de alegría. No tenía ni idea de quién era el padre del niño. Las fechas coincidieron con mis encuentros con Rafael, pero también con mis últimos momentos de intimidad con Leonardo, por raros que fueran. Era posible que fuera mi marido, claro. Pero también era totalmente posible que fuera su hermano. Y solo pensarlo me daban ganas de desaparecer. No podía hacerme una prueba de ADN en ese momento, y aunque pudiera, ¿cómo se lo explicaría a ninguno de los dos sin exponer la repugnante red de mentiras que había tejido? No sabía qué hacer. El embarazo dejó de ser la noticia de un cambio para convertirse en una sentencia, un recordatorio viviente de todo lo que había hecho y de todo lo que estaba por venir. Durante unos días, consideré la posibilidad de interrumpir un embarazo. Sí, esa idea me cruzó por la mente. No porque no quisiera un hijo, sino por miedo. Miedo de mirar al niño y no saber si llevaba la sangre del hombre que me amó o del hombre que me destruyó. Pero no podía. Cada vez que pensaba en ello, algo dentro de mí se detenía. No era solo miedo, también era culpa, y quizás un deseo inconsciente de afrontar finalmente las consecuencias. Como si este niño fuera la única verdad entre tantas mentiras. Así que decidí contárselo a Leonardo. Pero solo una parte de la verdad. Le dije que estaba embarazada y esperé su reacción como quien espera una sentencia judicial. Leonardo lloró. Me abrazó fuerte, con una emoción que me hizo sentir la peor persona del mundo. Dijo que estaba feliz, que había esperado tanto tiempo por este momento. Que ahora todo tendría más sentido. Y allí, con sus brazos rodeándome, lo único que quería era confesar. Quería gritar que no merecía esto, que no tenía ni idea de quién era el padre, que tal vez era Rafael. Pero me callé. Porque era un cobarde. Porque era más fácil seguir mintiendo que afrontar lo que vendría después. Porque, en el fondo, todavía creía que podía controlarlo todo. Que nadie se enteraría. Después de contárselo a la familia, la situación dio un giro extraño.
Rafael fue uno de los primeros en venir a saludarme. Me abrazó, me felicitó y, cuando nadie lo veía, me susurró al oído: ¿Estás segura de que es suyo? Me quedé paralizada. Él lo sabía. Estaba seguro. Y eso me aterrorizó. Rafael nunca me había pedido nada. Nunca me había exigido nada. Pero la forma en que me miraba ahora era diferente. Había algo en sus ojos que no entendía. Una mezcla de poder y amenaza silenciosa. Y yo, embarazada, con el alma destrozada, no tenía fuerzas para enfrentarlo. Pasé mi embarazo con una sonrisa forzada, tomando fotos, yendo a citas, organizando la habitación del bebé con Leonardo y fingiendo que todo estaba bajo control. Pero por dentro, cada latido del corazón de ese niño me recordaba que la verdad seguía oculta. Y que, tarde o temprano, encontraría la manera de salir a la luz. Los meses transcurrían como si se contaran en arenas movedizas. Desde fuera, el embarazo parecía un sueño hecho realidad. Recibía felicitaciones de todos lados, regalos de amigos, halagos de la familia, mensajes cariñosos de conocidos. Leonardo estaba radiante, aún más atento, participando en cada ecografía, en cada compra de pañales, en cada decisión sobre el nombre del niño. Hablaba con el bebé todas las noches, apoyaba su cabeza en mi vientre y decía que estaba deseando ser padre. Y todo esto me desgarraba profundamente, de una manera imposible de expresar con palabras. El dolor de la mentira se volvió físico. A veces, me despertaba en mitad de la noche con náuseas que no provenían del embarazo, sino de la desesperación. De la certeza de que un día todo se derrumbaría. Mientras tanto, Rafael seguía su propia estrategia. Ya no me buscaba directamente, pero se aseguraba de estar presente en todo. En cada evento familiar, en cada pequeña reunión, él estaba ahí. Silencioso, observador, y siempre con esa mirada provocadora que me hacía querer desaparecer. Le hablaba a Leonardo de la llegada de su sobrino con naturalidad, le preguntaba por el desarrollo del bebé, sonriendo con la cara pero burlándose con la mirada. No sabía si era un juego, si planeaba exponerme, o si simplemente disfrutaba viéndome humillarme emocionalmente. Pero lo peor de todo era saber que tenía el poder de acabar con todo con una simple frase. Si decidía abrir la boca, mi vida se convertiría en polvo. Empecé a aislarme cada vez más de la gente. Inventaba excusas como el cansancio, las citas prenatales, las largas citas, cualquier excusa para evitar las reuniones familiares. Cada vez que miraba a Rafael, sentía que llevaba un secreto escrito en la frente. Y cada vez que miraba a Leonardo, sentía que lo traicionaba con solo estar a su lado. Empecé a vivir en modo supervivencia, caminando sobre vidrios rotos. Me volví paranoica con todo, lo que decía, lo que vestía, a quién le contestaba al teléfono. Incluso tenía miedo de sonreír demasiado cerca de Rafael y que alguien se diera cuenta. Era como vivir en una prisión sin muros, donde la culpa era la única cerradura que yo misma había instalado. Con el tiempo, mi barriga creció y se acercaba el momento del parto. Leonardo estaba cada vez más emocionado, contando los días para el nacimiento. Empezó a planear el baby shower, completamente involucrado, lleno de ideas, buscando proveedores, un menú y decoraciones temáticas. Lo vi todo desarrollarse como quien ve una película de terror, sabiendo exactamente cuándo llegaría el susto, pero sin poder detenerse. Algo dentro de mí gritaba que este día no terminaría bien. Que algo se avecinaba. Y cuando Leonardo dijo, con un brillo en los ojos, que me daría una sorpresa especial durante la fiesta, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté disimularlo, pero mi cuerpo ya no mentía. El miedo se reflejaba en cada gesto. Una noche cualquiera, pocos días antes del baby shower, tuve una pesadilla tan vívida que me desperté llorando. Soñé que Leonardo sostenía al bebé y, cuando me miró, le sangraron los ojos. No dijo nada. Solo me miró mientras todo a nuestro alrededor ardía. Desperté jadeando, sudando e incapaz de volver a dormir. Miré a mi lado y vi a Leonardo durmiendo plácidamente, con su mano sobre mi vientre. Me destrozó. Quería ser digna de ese amor. Quería borrarlo todo y empezar de nuevo. Pero el pasado estaba allí, respirando junto a mí. Y estaba a punto de salir de las sombras. El día del baby shower llegó con un cielo tan despejado, como si el universo quisiera iluminarlo todo, incluso las cosas que más deseaba mantener en la sombra. La casa de los padres de Leonardo estaba decorada con globos en tonos azules, blancos y dorados, mesas repletas de dulces personalizados y una pared con el nombre que habíamos elegido grabado en letras grandes. Miguel viene. Se suponía que sería un día de celebración,
de alegría compartida, de unión. Pero para mí, fue como caminar voluntariamente hacia mi propia ejecución. Desde el momento en que desperté, sentí que algo andaba mal. Una pesadez en el aire, una inquietud que no provenía del embarazo. Era algo mucho más profundo. Una premonición. Una advertencia de que, a partir de ese día, nada volvería a ser igual. Leonardo estaba radiante. Constantemente me presentaba a amigos lejanos, familiares que venían de lejos, compañeros de trabajo. Todos sonreían, se tomaban fotos, me felicitaban, preguntaban por la guardería, mis antojos de embarazo, las pataditas del bebé. Y yo respondía a todo con un nudo en el estómago. Sonreía porque tenía que hacerlo. Posaba porque lo esperaban. Pero por dentro, mi cuerpo me pedía a gritos que me fuera, que corriera, que desapareciera. Y entonces, justo antes de la parte principal de la fiesta, Leonardo me llevó aparte y me dijo con ese tono de emoción infantil: «Tengo una sorpresa especial para ti y para Miguel. Pero quiero que todos la vean». Intenté mantener la sonrisa, pero me sudaba la mano. El corazón me latía más rápido. Sentía que me flaqueaban las piernas. «¿Qué pasa?», pregunté, fingiendo curiosidad. Él solo parpadeó y dijo: «Confía en mí». Regresé a la fiesta y me senté en la silla principal mientras él llamaba la atención de todos. Silenció el micrófono y agradeció a cada invitado por su asistencia, con esa forma dulce y siempre educada que hacía que todos lo apreciaran al instante. Intenté sonreír, pero estaba a punto de desmoronarme. Hasta que dijo: «Ahora, quiero mostrarles un vídeo que preparé con mucho cariño. Un momento de gratitud, por todo». La pantalla se encendió. La primera imagen era de nosotros, una secuencia de fotos desde el inicio de nuestra relación, hasta nuestra boda, viajes, vídeos cortos en casa, momentos dulces. La gente suspiraba, algunos lloraban de emoción. Tragué saliva con dificultad. No sabía a dónde iba esto. Pero sabía que no era solo un vídeo de recuerdos. Después de unos minutos, la música cambió. También el ambiente. La imagen se cortó abruptamente a una secuencia filmada desde lejos. Una calle. Un edificio. Un ángulo exterior, como si alguien estuviera filmando a escondidas. Reconocí el lugar al instante. Era el edificio de Rafael. Sentí una descarga eléctrica. Antes de que pudiera moverme, la grabación se adelantó. Me mostraron entrando al edificio. Luego, otro día, yo saliendo, el pelo recogido, abrigo azul, el mismo atuendo que llevaba esa tarde en que fingí ir sola a una ecografía. Otro corte. Una secuencia de mensajes, capturas de pantalla. Las palabras en la pantalla eran cortas pero claras. Jueves, 6 de la tarde, puerta abierta. Hoy, sin bragas. Otra vez ese gemido tuyo, por favor. El público se quedó en silencio. El aire se partió en dos. Alguien soltó un grito ahogado. A uno de los tíos de Leonardo se le cayó un vaso. Rafael estaba al fondo de la sala, mirándome fijamente. ¿Y Leonardo? Leonardo me miraba desde el frente del escenario, inmóvil, firme, micrófono en mano, mientras aparecían las últimas palabras del vídeo: «Ese es el verdadero regalo que ella me dio». El suelo desapareció. Me fallaron las piernas. El silencio en la habitación me pesaba como toneladas. La vergüenza me envolvió. No podía levantarme. No podía escapar. Ni siquiera podía respirar bien. Todo mi interior gritaba pidiendo ayuda, pero sabía que no había escapatoria. La verdad, por fin, había vencido a la mentira. Y ahora, el mundo entero lo sabía. Lo que sucedió en los siguientes minutos fue un borrón. Gritos ahogados, miradas indignadas, algunos intentando irse discretamente, otros grabando. Mi suegra me miró como si fuera una extraña. ¿Rafael? Simplemente se cruzó de brazos, observándolo todo con una mezcla de superioridad y desprecio. Quería desaparecer. Esfumarme de mi propio cuerpo. Pero allí estaba, embarazada, expuesta y ahora abandonada. Leonardo le entregó el micrófono a alguien de los organizadores de la fiesta y se fue en silencio, ignorando las llamadas de sus familiares. Pasó junto a mí sin siquiera mirarme. Y fue solo entonces que lloré. Lloré como nunca antes en mi vida. No era un grito de alivio ni de tristeza, sino de desesperación. De alguien que sabe que todo ha terminado. Que nada de lo que digas borrará lo hecho. Intenté levantarme, me tambaleé, y me ayudó una prima lejana que, por vergüenza o lástima, incluso me ofreció el brazo.
Salimos de casa de los padres de Leonardo con decenas de ojos siguiéndome. Ningún gesto, ningún sonido, solo juicio. El mundo que conocía me había sido arrebatado en una tarde. Irónicamente, yo misma lo había entregado al matadero. En los días siguientes, el silencio se convirtió en mi único compañero. Leonardo no contestaba llamadas. Ni mensajes. Desapareció de las redes sociales. Rafael también desapareció. Sabía que había ido demasiado lejos, pero a diferencia de mí, podía volver a su vida normal. Yo no. Estaba embarazada. Sola. Y marcada por una historia que nadie olvidaría pronto. Empezaron a llegar mensajes de conocidos. Algunos exigían explicaciones, otros simplemente decían, necesitas ayuda. Pero ya no tenía fuerzas para justificar nada. Sabía lo que había hecho. Y ahora entendía el verdadero precio. El dolor de ver a Leonardo partir de mi vida fue mayor que cualquier otra cosa. No por orgullo, sino porque lo amaba. Sí, sé cómo suena. Pero es posible amar a alguien y aún así traicionarlo, cuando estamos destrozados por dentro, confundidos, necesitados y sin el coraje de mirar nuestro propio vacío. Destruí al hombre que me lo dio todo. Que soñó conmigo. Que me sostuvo la mano cuando nadie más creía. Y aunque nunca lo diga en voz alta, lo maté emocionalmente en esa fiesta. El embarazo continuó. Cada ecografía era ahora solitaria. Me sometí a los exámenes conteniendo las lágrimas, evitando el contacto visual con los profesionales. La gente me reconoció. Claro que sí. El vídeo circuló en grupos de WhatsApp, llegó a foros, páginas de chismes y comentarios anónimos. Me convertí en el hazmerreír. Una mujer que lo tenía todo y lo desperdició. Algunos me llamaban la zorra del baby shower. Otros solo comentaban con emojis. Intenté ignorarlo. Pero no hay forma de ignorarlo cuando incluso el bebé que crece dentro de ti es un recordatorio constante de tu caída. Sin embargo, el mayor dolor fue enterarme de que Leonardo se había ido de la ciudad. Había solicitado un traslado y vendido nuestro apartamento sin hablar conmigo. Todo quedó en manos de abogados. Recibí una carta fría y formal con la sentencia de divorcio. Sin detalles personales. Sin preguntas sobre el embarazo. No quería saber más. Y no podía culparlo. En el fondo, era justo lo que me merecía. ¿Y qué hay del bebé? Sí, nació. Y es lo único que todavía me da motivos para levantarme de la cama. Pero hasta el día de hoy, cuando lo miro a los ojos, una parte de mí se pregunta, ¿heredará la dulzura de su padre o el veneno de su tío? Porque todavía no lo sé. Y quizá nunca lo sepa. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a una mujer diferente. No la que empezó esta historia, ni la que experimentó el colmo de la traición, ni la que quedó expuesta ante todos. Lo que queda de mí ahora es lo que quedó después de la caída. Vivo una rutina discreta y silenciosa, intentando no llamar la atención, intentando reconstruir algo desde dentro, con cada pieza que la vergüenza no destruyó. El bebé, mi hijo, es mi ancla y mi penitencia. Es hermoso, sano e inteligente. Pero cada vez que sonríe, veo el rostro de Leonardo. Y me oprime el pecho de una manera que nadie podría entender. Porque lo que más duele no es solo perder a su padre. Es saber que fui yo quien lo destruyó todo. No he sabido nada de Rafael desde ese día. Ni un mensaje, ni un intento de contactarlo. Quizás fue su única decisión decente. O quizás fue solo cobardía. Pero no importa. Se convirtió en una sombra en mi pasado, junto con los demás rostros de aquella noche maldita. Todavía sueño con ello a veces. Sueños confusos, donde las luces de la fiesta parpadean sin cesar y Leonardo me mira con ojos vacíos, como si nunca hubiera existido. Me despierto llorando, acurrucada, con mi hijo durmiendo en la cuna a mi lado, sin darme cuenta de que llevo una culpa eterna dentro de mí. Algunos me preguntan, discretamente, si volvería atrás en el tiempo. Si lo cambiaría todo. Y la verdad es que sí, y no. Porque aunque destruí lo más puro, esta historia me obligó a ver quién era realmente. Pasé años ocultándome tras la apariencia de una mujer ideal, una esposa devota, cuando por dentro era una bomba a punto de explotar. La traición no empezó en la habitación de Rafael. Empezó dentro de mí, mucho antes, cuando dejé de mirarme con honestidad. Y quizás esta sea la peor infidelidad, la que nos cometemos a nosotros mismos. Ha pasado el tiempo, pero la ciudad no ha olvidado. La gente sigue hablando. Sigue juzgando. Sigue señalando con el dedo. Pero hoy, ya no me escondo.
Admito la verdad. Sí, cometí un error. Un grave error. Traicioné a un buen hombre que me amaba, con su propio hermano y otros 3 hombres, en una sola noche. Me expusieron de la forma más cruel posible, en un baby shower, delante de mi familia, amigos y todos los que alguna vez me admiraron. Pero sobreviví. Y sobrevivir es la forma más silenciosa de resistencia. Vivo con las consecuencias, y por duras que sean, me han enseñado más que cualquier excusa que pudiera haber inventado. Y si has llegado hasta aquí, escuchando esta historia hasta el final, gracias. De verdad. Gracias por escuchar, por permitirte sentir conmigo, por no ignorar una historia tan dura. Sé que es fácil juzgar cuando solo vemos los errores. Pero si pudieras ver más allá, si sintieras el dolor, el vacío, la verdad detrás de esta confesión, entonces serías más humano de lo que crees. Si esta historia te llegó de alguna manera, dale me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo relatos reales, intensos y profundos como este. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Vienen muchas más. Compártelo con alguien que necesita escuchar esto. A veces, una historia así hace que alguien reconsidere una decisión, se vea reflejado en un espejo, o simplemente entienda que no está solo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en el lugar de Leonardo? ¿Perdonarías? ¿O harías algo peor? Tu opinión vale mucho. Aquí, todas las voces cuentan. Y toda historia merece ser escuchada.